Después de usar el telescopio y después de usar el microscopio, nos ponemos nuestros lentes de sol y zapatos cómodos. Es hora de caminar por la Tierra. Cerramos la serie de viaje espacial con una exploración de nuestro hogar. Hablaremos sobre el proceso de formación de la Tierra, los volcanes, la deriva continental y la ciencia detrás del conocimiento de nuestro planeta. Bienvenidos a Región No Catalogada. Empezamos el programa del día de hoy sobre la Gran Canica Azul, nuestro planeta. Los últimos dos programas estuvimos hablando sobre primero el macrocosmos, el universo, nuestro vecindario, y nos quedamos con ideas muy concretas sobre cómo debes de hacer una maqueta del sistema solar apropiada. Las que te venden en la papelería pues son un fraude. Necesitas por lo menos 5 kilómetros para poner tus bolitas de unicel. Entonces, A escala. ajá, eso nos abrió mucho los ojos. Y después hablamos con el maestro Daniel de la Torre, que nos habló sobre física cuántica. Dijo como, sí, pues sí, están como esas escalas grandotas, pero pues en realidad casi todo es vacío. Bueno, no vacío, pero como hay puras cargas aquí y allá, y entre un núcleo y un electrón hay un montón de espacio vacío. Entonces nos quedamos un poquito en el viaje porque son conceptos muy difíciles de entender, pero conforme vamos aterrizando la idea de seguir o de tener esta curiosidad muy infantil, pero también una curiosidad direccionada, eventualmente tenemos que aterrizar, llegar a la Tierra, ponernos nuestras botas, porque vamos a empezar a caminar sobre la superficie terrestre. Entonces, para el programa de hoy vamos a hablar sobre la Gran Canica Azul. Señor Tía, ¿quién fue el que tomó esa foto de donde viene la expresión de la Gran Canica Azul? ¿Lo ubica? Carl Sagan. Fue la sonda del Voyager 2. Justamente la sonda estaba saliendo, o estaba en los límites ya del sistema solar. Y lo que él buscaba era como la foto más lejana posible de la Tierra. Y de hecho fue un gran problema. O sea, le explicaron, oye, es muy difícil calibrar o sea, como para apuntarle precisamente a la Tierra, no se va a ver nada. Y dices que es el punto. O sea, como mostrar a la Tierra en este punto pálido, azul, pequeño, insignificante en la inmensidad del espacio. Fue algo incluso muy poético de darnos perspectiva, ¿no? Esta especie que de repente se siente muy autosuficiente tiene que ver mucho con lo que dice este enfoque cartesiano ingenieril de voy a modificar el entorno a mis necesidades y no pasa nada, y si hay problemas los resuelvo, ¿no? Entonces sí fue como una forma de humanizar justamente la ciencia, como Carl Sagan es de sus grandes aportaciones, ¿no? Era un divulgador, pero tenía mucho de filósofo, ¿no? En gran medida. Esa fue una forma de usar ciencia o usar tecnología para darle un mensaje de concientización de la humanidad. Entonces, por eso es como, pues es una foto bastante importante y bastante relevante justamente ahora. Sí, la Gran Canica Azul, que en realidad es muy pequeña. Y paradójicamente se supone que es una gran roca fundida, pero al mismo tiempo está llena de agua. No sé cómo funciona eso. Y actualmente está dominada por una especie de monos psicóticos. Con gorras rojas y rifles de asalto. Algún día, ¿tú crees que sí suceda lo del planeta de los simios? ¿Una insurrección de una especie? Más allá de la insurrección, pienso que lo más probable es que si la especie dominante dejara de ser los humanos, casi todos los rastros de nuestro paso por esta tierra quedarían sepultados en muy pocos años. Y a pesar de nuestra grandilocuencia y de que la especie humana y demás, creo que la Tierra, por su propia, por su historia, por cómo funciona, todo lo que nosotros hagamos o digamos, si dejamos de hacerlo, si desaparecemos, en un par de años somos polvo. O sea, y es realmente un abrir y cerrar de ojos, ¿no? ¿Cuántos años llevamos los humanos en la Tierra? ¿200,000?
aproximadamente. Y, o sea, eventualmente, si César y sus amigos y el Dr. Seuss toman la Tierra, ahí el problema es que no vas a encontrar la Estatua de la Libertad. Ya hubiera desaparecido, ya estuviera enterrada en algún lugar por un gran tsunami, no sé. Pero lo más probable es que no haya una revolución de simios, sino de aves mutantes. Yo creo que eso es más probable. De hecho, se especula que los cefalópodos, o sea, sepias, pulpos, calamares, serían los que tomen como el nicho del animal inteligente desarrollado. En el caso de que se libera si no fueran los primates o mamíferos marinos, que son como los animales de alto grado de inteligencia, se especula que sería este grupo. ¡Wow! Cthulhu. La era del tentáculo. ¿Qué estamos esperando? Vamos, tenemos que promover esto. Me gusta. Creo que hay futuro en esa idea. Precisamente para hablar sobre cefalópodos. No, para hablar sobre la Tierra, tenemos el privilegio de contar con María José Roset, geóloga y maestra en ingeniería civil. Sí. Y a Guillermo Berrocal, geofísico, maestro en sismología. Tú, Guillermo, ya trabajaste en el Sismológico Nacional. Así es correcto. 1 año trabajando en el Sismológico Nacional y ahora me dedico en la evaluación de terrenos para diseñarlos con las miras a protección sísmica. Y María José, tu geóloga, ¿ya trabajaste en minas? He trabajado en minería, sí, principalmente. Y ahora también tu enfoque es la conservación ambiental, ¿verdad? Sí, bueno, es mi interés personal. Esto está muy bien porque debería ser el interés de todos. Sí. Un imperativo de todos, pero bueno. Bueno, antes quería preguntarte, Guillermo. Dime. ¿Cómo es trabajar en el sismológico? Porque Bueno. Pienso que es como ser de estas personas que salen a la calle y decir, el fin está cerca. Prepárense. Bueno, desde una experiencia personal es un trabajo difícil. Tienes mucha responsabilidad, ya que trabajar en el sismológico significa que tienes que estar prácticamente siempre disponible y estar en coordinación junto con CENAPRED, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto de Geofísica de la UNAM y la Secretaría de Marina en el Centro de Alerta de Tsunamis. Como te digo, es mucha responsabilidad, se necesita mucha preparación técnica, necesitas pasar muchísimos exámenes, tanto de conocimiento en el área de la geofísica, la sismología, como simulaciones del famosísimo sismo del 85. Y aunado a eso, pues cumplir con horarios muy pesados. Como te darás idea, el sismológico no es una zona o no es un lugar en el que tiene que estar abierto 24 horas al día, todos los días del año. Entonces son horarios muy pesados. Es algo que conlleva mucha responsabilidad. Tienes que estar muy seguro de lo que haces y tienes que estar muy preparado. ¿Por qué? Porque, pues, como ya nos dimos cuenta en septiembre del año pasado, pues los sismos están en cualquier momento y hay que estar listos para dar la información disponible, o sea, lo que podamos. Claro. Y María José, ¿por qué nos platicas un poco sobre tu experiencia profesional, las minas? Sí, bueno, también es un trabajo muy pesado, muy demandante, ¿no? Todo esto de ciencias de la Tierra es, pues, tal cual, explorar la Tierra. Entonces, pues, estar dispuesto a solearte todo el día, a caminar muchísimo, a trabajar con mucha gente, yo creo que en estas carreras es más la curiosidad de ver lo que puedes descubrir en la Tierra y observar o experimentar, ¿no? Es explorar para mí. Pero está padre, ¿no? Porque conoces partes de la Tierra que ninguno de nosotros, niños de academia, alcanzamos a ver algún día. No, y la ves con otros ojos, ¿no? Con los ojos de
pues curiosidad, ¿no? Porque finalmente eso es lo que te conlleva a crear conocimiento. Claro. Señor Tía, usted además de amaestrar elefantes y diseñadora industrial, es todo un aficionado de las ciencias de la Tierra, ¿no? Sí, supongo que no nos pasa mucho, pero yo crecí como en este boom, como de los dinosaurios, ochentero, noventero. Es curioso porque la paleontología pues, es una ciencia relativamente nueva, o sea, es comparada con otras, ya no tanto, pero digamos que tuvo un gran auge hasta la Segunda Guerra Mundial y ahí como que fue un alto en seco, que la mayoría de los proyectos eran ya sea de Europa o Estados Unidos. Y hubo un boom, no hubo como un desarrollo fuerte hasta finales de los 70s, cuando de nuevo, o sea, se empezó a generar, se descubrieron animales como el Deinonychus, que es muy parecido al Velociraptor. De hecho, el Velociraptor de Jurassic Park, en el libro de Lego Planet era un Deinonychus, pero por razones marqueteras decidieron que fuera el Velociraptor, que era como más catchy. El nombre suena bastante más fácil de posicionar en el mercado. Sí, es más fácil de recordar. Bueno, Deinonychus de latín es garra terrible. Y algo que notaron fue que era un animal muy parecido a las aves, ¿no? Entonces aquí es donde se empezó a romper como el paradigma del dinosaurio, como el animal de pantano grande, torpe, que arrastraba la cola, y empezó a hacer como algo que nos podía parecer de repente más familiar. Tenían un comportamiento un poco más parecido a los mamíferos, ¿no? Eran más activos, se movían en grupos, etc. Entonces como hubo una serie de descubrimientos que impulsó, después vino todo el tema de las aves, etc. Bueno, de que se descubrió que sí había un nexo muy cercano entre aves y algunas familias de dinosaurios. Pero el punto es que todo esto permea en la cultura popular, y mucho tuvo que ver con una película de Don Bluth, Spielberg y George Lucas, que fue Land Before Time. Bueno, aquí la conocieron como Bien Pequeño. ¡Bien pequeño! Ajá. La primera es brutal, o sea, es básicamente un documental. Sí. Y las secuelas son como, por Dios, es lo que le pones a tus hijos para que se callen. Tuviera hijos les pondría esa cosa ahí. Pero fue la primera, o sea, yo tenía 3 años y fue la primera película que vi en el cine. No sé qué estaban pensando mis padres, porque, o sea, yo he visto a niños de 8 años mojar la cama con esa película. No es una película amable. O sea, y eso es algo que me gusta mucho de Don Bluth, o sea, sus películas. Bueno, sí. El punto es que tuvo tanto éxito la película que después o sea, como que el mundo entero fue de los dinosaurios son marketeables. Entonces hubo una sobredosis ochentera de series, memorabilia. Casi todo en los 80s era sobredosis de todo. Pero es curioso porque después hubo un segundo boom en el 93 con Jurassic Park. Y ahorita digamos que es como una especie de era dorada de la paleontología, siento que era como un área muy, muy abandonada durante muchas décadas. Y mucho tiene que ver con esta influencia de la cultura pop. O sea, muchos que fueron niños en los 80s y 90s quiero ser paleontólogo. De hecho, yo era un poco mi idea, pero o sea, me acabó gustando más el tema del diseño industrial. Bueno, pues digo, la Tierra, además de una de sus características por la que estamos aquí, que es que pudo desarrollar vida compleja, es por sí misma como objeto celeste, es curiosa, ¿no? O sea, es peculiar por su formación, por la actividad volcánica, y en general hay muchas cosas de la Tierra que no sabemos. Es la historia de la semana sobre la isla Ferdinandea. ¿Han escuchado de ella? No. Cuéntenos, no. La isla Ferdinandea es una isla volcánica que queda como abajito de Sicilia. El problema es que aquí la palabra operativa es comillas, comillas, queda. Es una isla que periódicamente por la actividad volcánica debajo en el Mediterráneo, aparece la isla, permanece ahí algunos años, 20, 30 años, y después por la misma dinámica del suelo se vuelve a hundir en el Mediterráneo.
La última vez que apareció la isla Ferdinandea, porque desde tiempos antiguos se había reportado su existencia, pero era una isla que aparecía y desaparecía cada X siglos, pero la última vez que apareció fue en el siglo XIX, cuando las potencias europeas estaban en un punto pues de mucha tensión, donde el Mediterráneo se lo peleaban entre franceses y británicos, y entonces cuando aparece la isla Ferdinandea fue todo un tema legal de a quién le pertenecía, que si era de Italia, los británicos querían poner ahí como una base, porque estaba muy bien posicionada, pero pues ahí hubo una pelea legal, y en lo que se resolvía, desapareció. Ahora sabemos que por ahí está abajo y algún día va a salir, y unos opinan que cuando salga pues le debería de pertenecer a Italia, pero son casos curiosos. Y de así hay muchas cosas, ¿no? Y lo que queríamos empezar por saber es de qué está hecha la Tierra y por qué se formó y por qué hay montañas y mares y todo eso. Sí, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque abarca pues muchas cosas. Sí, es muy complejo. Pero bueno, podemos partir de que la Tierra se calcula que tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años, ¿no? Jovencita. Sí, bueno, sí, es que el tiempo es muy relativo, biológicamente hablando también. Pero bueno, durante todo este tiempo ha sufrido muchos cambios, no ha sido siempre la misma, ¿no? Sino empezó de una forma, luego ha dado pues como resultados otros, ¿no? Como la creación del oxígeno o no sé, las plantas, los animales también han ido evolucionando junto con las plantas, ¿no? Toda la vida ha evolucionado. Sí, regresando a las maquetas de la primaria, la maqueta de la Tierra es adecuada, todavía esa información es cierta, o sea, adentro está como el ciclocentro de la Tierra, Ajá, sí. que es como un jugo de hierro, y luego están como las cortezas, ¿no? Bueno, como distintas capas. No sé, yo nunca entendí, yo solo sé que ibas a la papelería, veías tu maqueta de la Tierra y era así como una bolita de unicel con un corte transversal. Sí, y eso sí. lo pintabas de colores distintos. Bueno. ¿Eso es cierto? El modelo es correcto. Existen dos modelos. El modelo dinámico, que es el modelo que toma en cuenta el cambio de la Tierra con respecto al tiempo, y el modelo estático, que toma en cuenta solo las capas, así la que decías del ciclocentro. Sí es válida la información desde el punto de vista que lo quieras. Digamos que para el punto de vista de los seres humanos, uno u otro es completamente válido, dependiendo de qué quieres hacer. Si tú nada más quieres, digamos que explorar y saber qué hay abajo, el modelo estático, que el núcleo interno es una bola de hierro altamente densa que está cubierta de un núcleo externo hecho de hierro que está fundido y que se mueve, y arriba está el manto, y arriba del manto está la corteza, y en la corteza estamos nosotros. Es completamente correcto. Cada una con sus composiciones mineralógicas que la diferencian una de otra, ¿no? Tanto densidades, o sea, son sus características físicas y químicas completamente distintas. Y si tú ya te quieres ir como a explorar de cómo ha evolucionado la Tierra, pues el modelo dinámico es válido, que igual la distribución es igual. Te dice que el centro, que el núcleo interno está hecho de hierro, el núcleo externo está hecho de el mismo hierro pero derretido, arriba del núcleo externo está el manto y arriba está la corteza. Es válido, solo que en este caso se toma en cuenta que tanto el núcleo externo está en completo movimiento y nos proporciona el campo magnético, el manto se está moviendo y a veces expulsa plumas hacia arriba la corteza que crean cosas como la isla Fernandina o Islandia o Hawái, por ejemplo. O Hawái, por ejemplo. Y en la corteza, que los efectos los podemos ver a cada rato con los sismos o los volcanes, o sea, la creación de montañas. Exactamente, entonces los dos modelos son válidos y sí, la información es correcta. Te vale la pena recalcar que quien descubrió la estructura interna de la Tierra fue una geofísica mujer que se llama Inge Lehmann. Ella fue la que, utilizando registros sismológicos, descubrió que la Tierra estaba compuesta en esta forma, que existe la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. ¿Qué tan
Porque no son distancias a las que puedas perforar, ¿no? No son distancias. Digamos que aquí la mayor profundidad que los seres humanos han podido llegar es 12 kilómetros en la península de Kola. Sí. Actualmente existe un proyecto de los japoneses que intentan llegar al manto con un barco, yéndose hasta la zona Pacífico, a la zona donde la corteza es más delgada. Pero digamos que en promedio la corteza terrestre tiene de 30 a 40 kilómetros de espesor. El manto tiene alrededor de 3.000 kilómetros de espesor y el núcleo tiene otros 3.000 kilómetros de espesor. Son profundidades que los seres humanos no podemos llegar. Sí. Por mucho al manto, y en las zonas como Hawái, donde el manto está en contacto con la corteza y la corteza tiene su menor espesor. O sea, pero por lo menos tienes una corteza de 30 y hemos logrado perforar hasta 12. Hasta 12 kilómetros. Y eso ya fue... Uf. Es lo máximo. Es lo máximo que técnicamente se ha podido, más que nada por las temperaturas y las presiones que colapsan las herramientas. O sea, a esas presiones no hay metal que soporte que lo resista. Sí. Sin embargo, se conoce la estructura interna de la Tierra. ¿Cómo? Pues la señora Engelmann, utilizando registros de sismos, se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Pues desde el área de la sismología sabemos que cuando tiembla existen diferentes tipos de ondas. Existe la onda P, que es la onda que llega primero, la onda primaria, la onda S, que es la onda que llega después, y las ondas superficiales. La característica principal de estas ondas es que la onda P se puede propagar en todo tipo de medios, ya sean sólidos o líquidos, y la onda S se propaga solo en sólidos y no en líquidos. Lo que ella descubrió es que dependiendo de dónde fuera el sismo, existía una zona de sombra donde no existían los registros de la onda S, lo cual llevó a ella a pensar que el núcleo, al menos en una parte, estaba en fase líquida. Entonces, ella, viendo que existía esta zona de sombra, llegó a deducir que la corteza es sólida, el manto es una especie de material viscoelástico, el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido. ¿Cuál es esta zona de sombra? Digamos que de donde tú tienes el epicentro del sismo, calculas la circunferencia de la Tierra de 110 a 135 grados, y en esa zona tú no vas a tener registros sísmicos. Como por ejemplo, si tuviéramos un sismo en Nueva Zelanda, nosotros estamos como a 110, 135 grados aquí en México, nosotros no veríamos los registros con estaciones en México del sismo en Nueva Zelanda, y viceversa, ellos no verían los registros que tenemos aquí en México en Nueva Zelanda. Que llega un punto donde ya no se transmite la onda. Exactamente. Pero hay puntos donde sí, y ella fue la que a través de esos registros sismológicos se dio cuenta de que así funcionaba la Tierra. Y después, obviamente, como cualquier teoría, se comprobó en diferentes partes del mundo. Dijeron, no, pues sí, esta señora Engelmann tiene toda la razón. Los famosos hotspots, ¿no? Como Islandia, Hawái. Hawái, que es donde la corteza es más delgada. ¿Cómo funciona? O sea, es como hay una cosa, hay como una lámpara de lava y de repente hay una pluma, digamos, de material súper caliente que viene del manto líquido y de alguna forma va, o sea, ¿cómo sube? O sea, ¿es tan caliente que va fundiendo el manto? O digamos, ¿cuál es el motor detrás de estos famosos hotspots o columnas de magma que de repente generan como puntos muy constantes de la actividad? Por ejemplo, la caldera de Yellowstone también es parte de un gran hotspot. Entonces puede seguir como una serie de volcanes bastante grandes en Estados Unidos durante los últimos 25 o 30 millones de años que han seguido como la trayectoria de ese hotspot. Porque algo interesante es que no se mueven. O sea, la corteza de encima, las placas se empiezan a mover, y por eso es la isla de Hawái, digamos, un poco dibuja como lo que ha sido el paseo de la placa del Pacífico, porque el hotspot se ha quedado ahí. Bueno, Hawái... Eso también me parece bastante intrigante, ¿no? O sea, cómo es esta cosa tan permanente, bueno, no permanente, pero digamos que puede durar activa por tantos millones de años en el mismo sitio y que sea algo como constante y estático. Sí, bueno, no es tan estático porque, por ejemplo, Hawái, que son 8 islas,
se van desplazando. En realidad sí existe un desplazamiento de estas islas, de tal forma que la isla que tiene un volcanismo activo es la Gran Isla, que se llama, y es la última, vaya, la más reciente, ¿no? La que tiene actividad volcánica reciente. Las demás son más antiguas. Entonces, sí, es como una banda transportadora, ¿no? Sí, exacto. La fuente abajo, vas moviendo la corteza y se van generando volcanes, se van apagando, se van generando volcanes. Sí, exactamente. Por ejemplo, mi duda es ¿qué mantiene como estático? O sea, ¿qué evita que digamos que como el movimiento viscoso del manto altere el hotspot o lo mueve? O sea, si llega a moverlo también. El hotspot se mueve de lugar también. Probablemente no, o sea, se muevan las islas, ¿no? O sea, la corteza oceánica es la que se desplaza. Sí. Pero bueno, cuando existe un hotspot se habla de una descompresión en realidad. Hay rocas a tan alta temperatura que es difícil su enfriamiento, o su enfriamiento llevaría tanto tiempo que no se termina nunca el calor. Entonces, pues es un calentamiento constante. En realidad, pues son temperaturas muy, muy, muy altas, más de 400 grados centígrados, ¿no? Que más bien se alimenta todo el tiempo. Algunas veces la cámara magmática, se alimenta de otras rocas y entonces eso produce una alimentación Es digamos como un movimiento de convección así similar al que tienes tú en una olla donde pones a hervir agua. Sí. Digamos que en la parte más profunda del manto es la parte más caliente y conforme se va calentando va cambiando la densidad del material y como tú lo decías, o sea, es similar a la lámpara de lava. Cuando se calienta cambia la densidad, empieza a flotar y sube. Ese hotspot se considera que tiene un movimiento súper viscoso. ¿Y qué significa que sea súper viscoso? Estamos hablando de tasas de movimiento de 1 centímetro cada 10.000 años. Entonces el hotspot es, digamos que sí es fijo en el tiempo humano, pero en el tiempo geológico no es fijo porque sí va cambiando de posición, que claro, aún, o sea, todavía esto está como teorizado, no es una realidad porque no hay forma en que nadie lo compruebe, nadie puede, o sea, esa escala de tiempo es tremenda. Dentro de 10.000 años pasamos a ver. Dentro de 10.000 años echamos una vuelta y ya si se movió 1 centímetro, pues ya, la hicimos. Zonas como Islandia, zonas como Hawái, incluso el Rift de África, es esas zonas donde la corteza terrestre es lo más delgada posible y las plumas de convección del manto empiezan a subir por cambio de densidad. ¿Qué genera la temperatura? Tú me vas a preguntar. Pues la temperatura la genera la presión de todo el material que está arriba. Estamos hablando que el manto está a 3.000, la parte más profunda del manto está a 3.000 kilómetros de profundidad. Tiene una columna de roca de 3.000 kilómetros, encima. La presión es tremenda, lo calienta. Al momento de calentarse, como los globos estos de Cantoya, cambia la densidad, la hace más ligera y empieza a emerger. Entonces, dentro de todo este proceso formativo de la Tierra, ¿cómo es que llegamos a tener una corteza terrestre? ¿Cómo llega esa parte hasta que se haga propiamente la superficie que conocemos ahora? ¿Se fue enfriando el centro? ¿O fueron estos procesos de expulsar materia ígnea y enfriamiento? ¿O cómo es que llegamos a este punto donde de repente tenemos los continentes y tenemos un suelo oceánico? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Digamos que cuando se creó la Tierra, pues se creó por fuerzas de gravedad. Las partículas se fueron uniendo poco a poco, y empezaron a rotar. Al momento de empezar a rotar, empieza a tomar la forma esférica. Y conforme fue agregando masa, pues fue agregando columna, tamaño y presión y temperatura. ¿Qué pasa? Básicamente es eso, que al momento de aumentar la temperatura de un material, la densidad disminuye. Como la densidad disminuye, empieza a emerger hacia las zonas, hacia afuera, o sea, empieza a flotar, vamos. Eso es principalmente
la forma en la que se empiezan a generar todo el material de la Tierra. ¿Cómo se empieza a enfriar? Pues simplemente por el proceso de rotación, el proceso en el tiempo. Conforme va pasando tiempo, la corteza se empieza a enfriar. Estamos hablando de miles de millones de años, o sea, de que se creó la Tierra a que hubo corteza, estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de años. Y sin embargo, solo se enfrió estos 30-40 kilómetros de corteza que te decía. Todo lo demás sigue en movimiento, de que aumenta temperatura, empieza a emerger, ya que emerge, se endurece, se enfría, cambia la densidad, se vuelve más denso, empieza a hundirse otra vez y se recicla. Es todo un proceso, ¿no? Ajá, es digamos que un reciclado de rocas, básicamente. Se calienta, emerge, se enfría, se hunde. Eso es lo que causa ahorita, digamos que la distribución, como la tenemos de continentes, la diferencia de densidades. La corteza oceánica es mucho más densa que la corteza continental, por eso la corteza continental puede llegar a tener las montañas, las elevaciones tan grandes que tenemos, porque es mucho menos densa que el material del manto, y la corteza oceánica rara vez la vemos. Es más nueva. Es más nueva y es mucho más densa. Básicamente está constituida la corteza continental de sílice y aluminio, que son elementos un poco menos densos, y la corteza oceánica es de sílice y manganeso, que son elementos más pesados. Hay evidencia en rocas muy antiguas en Canadá, que son las rocas más antiguas que se tiene acceso así en la corteza terrestre, que hace 4.500 millones de años ya existía corteza terrestre. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo voy, pico la piedra y digo, hubo corteza? Pues hay pequeños cristales de un mineral que se conoce, que se llama zircón. Entonces, ese mineral solo se produce en la corteza terrestre. No hay forma en la que tú, ya sea natural o sintéticamente, lo puedas producir en laboratorio, y es indicativo de que había corteza. Entonces, en Canadá existen estos cinturones de esquisto verde, así se llama la roca. Son muy antiguos, 4.500 millones de años, y tienen evidencia de zircón. Entonces, así es como tú te das cuenta. Dices, bueno, hace 4.500 millones de años está zircón, eso significa que había corteza terrestre. Que se ha podido datar el zircón y determinar la edad. Sí, está súper chido. Bueno, porque además son como pequeñas evidencias. Claro, sí. De todo lo que ha sucedido. Y en realidad siempre con estas cosas siempre nos quedamos con la idea de que sí, los humanos llevamos muy poquito tiempo aquí. No hemos alcanzado a ver ni el desplazamiento de 10 centímetros de un hotspot. De la península de Baja California. La península de Baja California sí se va a separar. Sí se va a separar. Justo ahí como por Mexicali más o menos, tú tiras una línea hacia el Mar de Cortés, y ahí justamente es la continuación de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés se mueve hacia un lado 6 centímetros. Y la teoría es que dentro de 250 millones de años, a la tasa de movimiento actual, claro, es una teoría. Sí, o sea, lo que te decía, estamos hablando de tiempo geológico. Exactamente, ¿no? Las escalas de tiempo geológico son para los humanos, pues... Sí, exacto, en 250 millones de años, si quieres vamos a checar, pero sí, o sea, la teoría es que se va a separar por la tasa, que sabemos que ahorita se separa 6 centímetros al año. Y está medido con GPS y todo, pero pues dices, bueno, 250 millones de años ya va a llevar 200 kilómetros para el mar adentro, ya va a estar separado. De hecho, sí, a mí me parece un gran tema de cómo la geografía se liga tanto a la biología y la evolución. Y de hecho, me gusta mucho esa anécdota de que, es relativamente nuevo, ¿no? Corríjanme, pero creo que hasta los 60 todavía no agarraba como mucho vuelo la teoría de la deriva continental. O sea, algo así como del siglo XX. No recuerdo bien en qué momento pasó, pero uno de los grandes argumentos era que había animales que no podían moverse, o sea, animales como muy contenidos en ambientes de agua dulce, por ejemplo. Estaban de repente en Sudamérica y en África. Dice, no hay forma en que ese animal hubiera cruzado el Atlántico para haber compartido, porque ya habían estudiado como exhaustivamente esos especímenes y eran la misma especie. Sí, así es. Y eso pasaba como con varias especies. De ahí justamente animales que vivían hace 250 millones de años juntos en Pangea,
que fue el último supercontinente. Sí, así es correcto. Entonces, sí es como un gran, o sea, si lo ves desde la historia de la Tierra y de la historia de la vida, o sea, sí o sea, ya en esta escala inmensa de tiempo ha sido una fuerza constante, pero muy influyente, ¿no? O sea, muchas de las grandes extinciones masivas pueden ligar al volcanismo, por ejemplo, y ya sea que llegó un proceso de sobrecalentamiento o de enfriamiento de la Tierra, ¿no? Entonces... Pues sí, o sea, es correcto eso de que así fue como se dieron cuenta con el registro fósil de la teoría esta de la deriva continental. Y sí, no fue aceptada hasta, si bien recuerdo, los 70s. A pesar de que mucho antes Alfred Wegener pues ya tenía la evidencia, nunca fue aceptada realmente su teoría. Él incluso murió en una expedición hacia los polos, buscando más evidencia con tal de que le creyeran su teoría. Y justificar la teoría. Sin embargo, pues, solo hasta creo que sí fueron 60s o 70s que se aceptó la deriva continental, a pesar de que ya se tenía la evidencia desde antes. En realidad la geología es actual. ¿Y qué pasaba en los 20s o en 1900? O sea, la gente pensaba, o sea, llevamos 4.000 millones de años con los países, bueno, sí, con la distribución geográfica. ¿Cuál era el modelo previo? Bueno, el primer modelito que se aventaron fue el típico de que la Biblia dice que llevamos 6.000 millones de años, no sé qué. Después Gauss se le ocurrió la idea, dijo, bueno, si la Tierra está hecha pues de tierra, voy a hacer una esfera de tierra, la voy a calentar y voy a ver cuánto tiempo se tarda en enfriarse a la temperatura normal, y luego yo sé cuánto mide la Tierra, entonces lo voy a extrapolar y voy a ver, y calculó por ahí de 100 millones de años. Y así, conforme fue pasando el tiempo, fueron aumentando. Dijeron, no, pues primero fueron 100 millones de años, luego fueron 250, luego 400, pero ya digamos que hasta que se entendió bien lo que es la deriva continental, fue cuando se pudo estimar la edad de la Tierra. Claro, utilizando evidencia tanto de la deriva continental como radiometría de los elementos más antiguos de estas rocas que te comentaba, muy muy antiguas. Lo que ven es cómo decaen los elementos radiactivos. La vida media del elemento te da una estimación de la edad más o menos n millones de años, pero bueno, en tiempo geológico n millones de años es aceptable, digamos. Entonces de ahí surgió eso. Así se estimó la edad de la Tierra, que te digo que ha ido como que aumentando. Es muy parecido a la forma en que se estima la edad del universo. Y además es una excelente manera de pasar todos los exámenes de historia. Cuando te preguntan el año, es como, para edades geológicas, X millones de años, es aceptable. Dices, no, es relevante, Hammurabi y George Washington estaban más o menos cercanos. Como 5.000 años de diferencia, pero por ahí va. Sí, es cualquier cosa. Sí, un parpadeo geológico. Exactamente. Pero sí, digamos que los primeros modelos pues fue con base en las creencias de las personas, y conforme fue avanzando el conocimiento, fueron principalmente modelando a partir de la información que tenían. Y ahí yéndonos a temas un poco culturales, o sea, ¿saben de alguna religión o conceptos, alguien que medio de suerte le haya atinado como, o cuál es la que más se acercó a decir la Tierra es muy muy antigua? O sea, porque es como, daban números muy conservadores, ¿no? 5.000 años, 10.000 años, 1 millón de años, pero alguna creencia previa a la evidencia, que digamos que por circunstancias se haya acercado. No, pues ninguna realmente. Yo creo que es una idea que ha ido evolucionando conforme se ha generado conocimiento, ¿no? No es como un modelo estático, sino que ha cambiado. Sí se parte de un principio, pero bueno, ha ido cambiando. O sea, es probable que dentro de 30 o 50 años digan, ay, la menos. gente en los 2000s por ejemplo, creían que la Tierra era plana. Por ejemplo, o creían que era redonda y en realidad es plana y hueca. En los años 90, no sé, se habla de fotogrametría, ¿no? De estas imágenes que tomas en el avión, que vuelan sobre un avión, hacen un sobrevuelo, se toman imágenes y se trabaja con esas imágenes, ¿no? Ahora, ¿quién hace eso? Ya no se hace eso. ¿Qué se trabaja ahora? Pues satélites. Claro,
Tiene sentido. Sí, o sea, es conforme vayamos obteniendo más información, pero... Y pues más tecnología. Es el mismo principio aplicado diferente. Ese es como, sí, digamos... como masivo. como gran avión. Ajá, esa es como la ventaja de las ciencias, que tú dices, no, pues mi teoría es esta. Pero si le meto más información, no, ya mi teoría ya cambió, ahora es así. Y respondiendo a la pregunta, pues no, ninguna religión le ha atinado, pero ¿por qué? Porque pues sí, para un ser humano, tú dices, ¿5.000 años? No, pues 5.000 años es una eternidad. Sí, la diferencia para un ser humano de 5.000 a 1.000 millones de años es la misma, no vas a estar aquí. Y esta pregunta es para los tres, porque ya que se nos acaba el tiempo y necesito saber, ¿la Tierra es hueca o no? La verdad, La verdad, no es hueca. No queremos desilusionar. No te queremos desilusionar, pero Es que no me hueca. cuesta trabajo creerles porque son parte de la O conspiración. plana, ¿no? Ahora está de moda que la Tierra sea sí, plana. es plana. Sí, pero no. Es que obviamente vas a decir eso porque eres parte de la conspiración. Sí, de la conspiración reptiliana. Ajá, exacto. Sí, no, pues la evidencia que tenemos nos indica que la Tierra no es hueca. No es Ni hueca, plana. Ni plana. Hay N métodos para medirlo. Hay medir desde la gravedad, medir la velocidad de las ondas, medir la resistencia electromagnética. Ninguna nos da... El campo magnético. El campo magnético, ninguna nos da como resultado que la Tierra sea hueca. Señor Tía, ¿la Tierra es hueca o no? Es plana. No puede ser hueca porque es plana. Tuve un debate con un terraplanista, pensé que era broma, pero el tipo en serio cree que la Tierra es plana. Pero era inmune a cualquier argumento científico. Pero algo que me pareció muy curioso era que la idea es que en su concepto de que el manto es completamente líquido, ¿no? O sea, es como una corteza muy delgada flotando en un mar de lava. Completamente líquido. Entonces decía, si la Tierra fuera esférica, todos los continentes irían al Ecuador por la inercia, así como de ¡boom! Ahí está el argumento. Bueno, y... ¡Bum! Se me olvidó la Me gravedad. pareció genial en su locura. Parece un concepto interesante, ¿no? Pero te sorprendió el entusiasmo. Solo se le olvidó la gravedad, pero pues por ahí iba bien. Bueno, y hasta algún día también descubriremos que la gravedad es una conspiración. No sé de quién, pero de alguien más. Pero hasta entonces, les agradezco por estar aquí. Y antes de que nos vayamos, si nos podrían platicar sobre sus proyectos, si tienen temas interesantes o proyectos que tengan en puerta que les gustaría que la audiencia los conozca. Bueno, sí, yo tengo un proyecto en específico, es en conjunto con el Instituto de Geofísica de la UNAM y bueno, como todos saben, la Ciudad de México pues está altamente expuesta a los sismos. Los edificios muchas veces no se construyen con respecto a las normas que se tienen para resistir a los sismos, y estas normas en específico son estáticas, digamos que no se tiene como la medida de que la Tierra y la Ciudad de México cambien el tiempo. Entonces, al cambiar en el tiempo, tiene que cambiar la norma. La idea es que nosotros estamos tratando de cambiar esas normas para ajustarlas con respecto al tiempo, para que la gente que construye edificios tenga en cuenta eso. Es decir, que sí, ahorita en este momento lo diseño antisísmico, pero en 20 años, en 30 años, probablemente ya no sea igual. Entonces es la idea de meterles este proyecto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo con mediciones de tierra y utilizando tecnología satelital. Vemos cómo cómo se va hundiendo la Ciudad de México, y conforme se va hundiendo va cambiando los parámetros dinámicos del suelo, y estos parámetros dinámicos es cómo se deben de diseñar los edificios. Entonces la idea es que lo tomen en el presente y la proyección a futuro que tenemos también la tomen en cuenta al momento de diseñar y de construir su nuevo edificio. Suena muy, muy interesante y muy pertinente. Sí, bueno, pues... ¿Hay alguna manera en la que, si alguien está interesado en ese proyecto, se pueda poner en contacto contigo? El Instituto de Geofísica de la UNAM, o sea, es digamos que se está trabajando en un atlas de riesgos nuevos para la Ciudad de México después de los sismos, y ahí va a estar, ahí se podrá consultar toda la información. Súper. María José.
Bueno, yo pues estoy más enfocada en contaminación de suelos y pues sí, básicamente es por hidrocarburos. Mi proyecto de tesis es en Hidalgo y bueno, ahí existen refinerías, ¿no? Entonces sí es como muy común que haya derrames o inclusive pipas, ¿no? Entonces pienso que sí es importante, sobre todo para la población que está cerca. Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Estuvo muy divertido. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Muy ilustrativo. Y a toda nuestra audiencia les agradecemos mucho que nos acompañen. Nos vemos hasta la próxima. Región no catalogada, mapeando tu curiosidad. Visita la página nocatalogada.com y síguenos en nuestras redes sociales.